Es interesante hacer una reflexión sobre el camino de Emaús. Quisiera ahora, en este besitos, ver algo interesante. Jesús va caminando con ellos y les dice, ¿por qué van tan tristes? Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, todo el mundo sabe lo que ha pasado aquí en Jerusalén en estos días. ¿Eres tú el único que, estando alojado allí, no sabe qué ocurrió? Entonces Jesús, haciendo figura de que no sabe nada, dice, no sé qué ha pasado. Entonces comienzan ellos a hablar de Jesús a Jesús. Aquí yo quisiera recordarte qué es evangelizar, qué es llevar la buena nueva del evangelio. Es ni más ni menos hablar de Dios. Más fácil. Evangelizar es hablar de Jesús. Bueno, si evangelizar es hablar de Jesús, ¿qué estaban haciendo los de Emaús con Jesús? Hablando de Jesús a Jesús. En otras palabras, lo que estaban haciendo era evangelizando a Jesús. Mira qué atrevimiento. Y comienzan estos a hacer toda una historia, que Jesús de Nazaret, un gran profeta, muy conocido, llamado por muchos y odiado por otros. Los sumos sacerdotes quisieron que lo mataran, lo sepultaron, murió crucificado, lo sepultaron. Es cierto que algunas mujeres de las de nosotros fueron al sepulcro de mañanita, y no encontraron nada. Entonces se volvieron asustadas a decir que habían visto unos ángeles y que parecía que les habían dicho que había resucitado. Pero a él no lo vieron. Qué importante. Estas mujeres dicen a los apóstoles que se les aparecieron unos ángeles y les dijeron que estaba resucitado, pero a él no lo vieron. Después veremos esa parte. Entonces Jesús dice, si yo no les explico, si yo no les hablo de mí, estos no van a poder convencer a nadie de volverse cristianos, de creer en mí. Y comenzó Jesús con Moisés, con los profetas y con todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento del Mesías. Le fue probando parte por parte que todo lo que había dicho la Escritura, la palabra de Dios acerca de él, se cumplió. Estaban en esa conversación cuando llegaron a un lugar que ya tenían que quedarse estos hombres seguramente. Jesús hizo ademán de seguir caminando. Entonces ellos le dijeron, no te vayas, quédate. Esta es la parte que después vamos a meditar. Quedémonos hasta aquí. En la medida que tú no conozcas a Jesús por leer las Escrituras, en la medida que no conozcas la doctrina de la Santa Iglesia Católica, estudiada por el Catecismo, que es la palabra de Dios, ¿qué ocurrirá? No vas a abrir la boca para hablar de Jesús, porque te van a aplastar los enemigos de Dios, los enemigos de la iglesia. Qué interesante es leer las Escrituras. Jesús con las Escrituras les probó a estos hombres que él era y que el Mesías tenía que suceder y sufrir todas estas cosas. Pero fue con la Escritura. Dice que comenzando por Moisés y los demás profetas les probó. Eso quiere decir, hay que estudiar. ¿Cómo puedes tú amar la Iglesia Católica, nuestra iglesia, si no lees el Catecismo, que es la palabra de Dios explicada? Hay que estudiar, hay que leer, hay que asistir a retiros, hay que oír conferencias. ¿Para qué? Para conocer y amar a Jesús. Y conociendo y amando a Jesús, lo vamos a conocer más. Que las llagas y la sangre de Jesús nos bendiga. María ruega por nosotros. Bendición.